Hola, en este vídeo voy a resolver el ejercicio axonométrico del examen de marzo de 2019. Entonces el enunciado dice lo siguiente. A'B' es el segmento menor de la proyección axonométrica de una circunferencia situada en la cara IZ que forma 60 grados con el plano del cuadro. Determinar los ejes axonométricos X', Y', Z' de la perspectiva que se cortan en el punto facilitado O'. Entonces, primero, si este es el punto O', lo que sabemos seguro es que el eje Z va de aquí hacia arriba. Lo siguiente que sabemos es que si tenemos el eje menor de una circunferencia proyectada de la cara, o sea, la proyección, ¿no?, del eje menor de una circunferencia situada en la cara IZ, sabemos que el eje mayor de la proyección, ¿no?, que sabemos que esta proyección corresponde a una elipse, el eje mayor tendría la dirección del lado del triángulo de las trazas. ¿Sí? Que el eje mayor es perpendicular a este lado de aquí. Por lo tanto, si el eje mayor tiene la dirección del lado del triángulo de las trazas, ¿sí?, el eje X' sabemos que será perpendicular a este lado y por lo tanto el eje X' tiene la dirección ya del eje menor de la proyección de la circunferencia, ¿sí?, del eje menor de esta elipse. Por lo tanto sabemos que el eje X', que es este de aquí, es paralelo desde el punto O' que lo tenemos, hacemos una paralela a este segmento. Vale, y ahora lo siguiente que nos dicen es que la cara IZ, ¿sí?, forma 60 grados con el plano del cuadro. Entonces la cara IZ, en el abatimiento en el cual vemos que forman estos 60 grados, es en el abatimiento del plano, ¿no?, que pasa justo por X'. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que hacer sería poner desde el punto O' una perpendicular hacia arriba correspondiente a la altura de la pirámide, que en este caso no la tenemos, pero nos da igual. ¿Por qué nos da igual? Puedo escoger la que yo quiera. Recordad que esto lo único que cambiará es que estaremos más cerca o más lejos del plano del cuadro, ¿sí? Ahora, si el plano, a ver, dejarme que voy a alargar el eje X por detrás también. Entonces, si el plano ZI o IZ forma estos 60 grados, quiere decir que aquí en este abatimiento veremos los 60 grados respecto a esta línea de aquí, por lo tanto, respecto a la altura, esto de aquí serán 30 grados, ¿sí? Es decir, este ángulo de aquí son 30 y este ángulo de aquí son los 60, porque esta línea que vemos aquí es la proyección del plano IZ. ¿Sí? Entonces, si esta es la proyección del plano IZ, aquí ya ponemos los 60 grados, ¿sí? Vosotros, yo lo que os recomiendo es que cuando lo estéis dibujando a mano, desde aquí hagáis la perpendicular. Entonces, lo más fácil es que seleccionéis la altura que queráis y a partir de aquí pongáis los 30 grados, ¿sí? Pongáis aquí los 30 grados y hasta donde os corte, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Pues simplemente la perpendicular. Sabemos que esta línea y esta son perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Porque esta de aquí, esto es el eje Y y esto es el eje, y esto es el plano IZ, ¿sí? Esto es el eje X, perdón, que creo que he dicho Y. Esto es el eje X y esto es el plano IZ, por lo tanto son perpendiculares, ¿sí? Entonces aquí ya tendríamos una de las posibles soluciones en el sentido de que a medida que depende de la altura, pues tendremos el mismo triángulo, más grande o más pequeño. Entonces, sabemos que por este punto es por el punto donde pasará el lado del triángulo de las trazas y además sabemos la dirección del lado del triángulo de las trazas, que la dirección es perpendicular a este segmento. Por lo tanto, tan solo tenemos que hacer una línea que pase por este punto paralela a la perpendicular de este segmento, ¿sí? Es decir, yo aquí desde SolidWorks solo lo puedo hacer de esta manera, pero una línea
perpendicular a esta de aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que este es el lado del triángulo de las trazas, es la dirección que tiene el lado del triángulo de las trazas, y esta línea obviamente tiene que pasar por este punto. ¿Sí? Y ahora aquí ya tendremos un lado del triángulo de las trazas, y ahora aquí ya podríamos, ¿sí?, unir desde este punto hasta el eje X, y tendríamos el otro lado del triángulo de las trazas. Y ahora ya por último, como sabemos que el lado del triángulo de las trazas que nos queda es horizontal, desde este punto que es conocido, que sabemos que es donde termina X', ya pondríamos el lado del triángulo de las trazas ahí. ¿Sí? Entonces con esto, aquí ya uniendo O' con este punto, fijaos que ya tendríamos el eje Y. ¿Sí? Que fijaos, ¿sí?, que es perpendicular a su lado correspondiente del triángulo de las trazas. Y esta sería la resolución de este ejercicio. Entonces fijaos que en función de la altura que yo hubiera seleccionado, obtengo exactamente el mismo triángulo, ¿sí?, pero más alejado o más cercano al plano del cuadro. Nada más.